Saludos estudiantes, les habla su profe Keren Lima y hoy le vamos a hablar del presente simple o simple present tense. Como pueden observar en la clase anterior, les coloqué 15 verbos que vamos a utilizar. Se los voy a enumerar y les voy a explicar cada uno, qué significa cada uno. Number 1, do. Number 2, make. Number 3, go. Number 4, no. Number 5, take. Number 6, see. Y watch, tenemos dos verbos allí. Number 7, study. Number 8, think. Number 9, cook. Number 10, sing. Number 11, ask. Number 12, work. Number 13, feel. Number 14, play. And finally, number 15, call. El primer verbo tenemos do. A cada hoja, cada verbo, les voy a colocar un ejemplo de oración afirmativa y negativa en presente simple. Tenemos do, que significa hacer. Oración afirmativa, I do my homework. Yo hago mi tarea. Negativa, I don't do my homework. Si se fijan allí, en la manera negativa solamente colocamos el auxiliar do de manera negativa utilizando D, O, N, apóstrofe y la T. Luego vamos con el segundo verbo, que es make. Make también significa hacer, ¿sí? Pero como les coloqué allí en la imagen en verde, como pueden observar, you make a decision, you make a phone call, you make a promise, you make a mistake, an appointment, you make money, you make a reservation, and you make a deal, ¿sí? No puedes decir I make homework, no. Make funciona para esas acciones que te acabo de mencionar. And then we have the example. We make a decision, we don't make money, ¿sí? Nosotros tomamos una decisión, nosotros no hacemos dinero. En el tercer verbo tenemos go, que significa ir. Y tenemos un ejemplo allí, dice Mike goes to school. ¿Por qué a ese go tiene una E y una S? Sencillo, hay una regla en inglés que nos indica que en presente simple, si el sujeto de la oración es tercera persona del singular, es decir, ella, él o eso, she, he or it, al verbo, en este caso go, se le agrega S o ES. En este caso se le agrega ES, ¿sí? Por eso es que dice Mike goes to school y no Mike go to school, ¿sí? Negativo diría we don't go to school. Nosotros no vamos a la escuela. ¿Cómo sería la manera negativa de la primera oración que dice Mike goes to school? En manera negativa debo colocar Mike doesn't, ¿sí? Porque el auxiliar que les corresponde a la tercera persona singular es does. Y en manera negativa es doesn't. Mike doesn't go to school. El siguiente verbo es know, saber o conocer. Tenemos la imagen allí de referencia y dice I know the answer. Oración negativa, they don't know Mary. Siguiente verbo es take, que significa tomar. Peter takes a pill. En este caso ven Peter también es tercera persona en singular, por eso que ese take tiene una S. Peter takes a pill. My mom doesn't take pills. Mi mamá no toma pastillas. Y ahora tenemos allí los verbos que son parecidos, pero no son iguales. Tenemos see and watch, que significa mirar o ver, ¿sí? See, I see a black car in the front of the hotel. Y watch, let's watch a movie tonight. Siempre, por lo general, watch tiene que ver con mirar películas, ver televisión, ¿sí? I don't see any card es el ejemplo negativo y Carol doesn't watch sports, el otro ejemplo negativo. Luego tenemos study, seguramente ya todos los conocían, pero para los que no los conocían tenemos acá el ejemplo. Sarah studies for the English test. Ahí está otra vez esa ES. En este caso sustituimos la I y le colocamos allí ES. Martín doesn't study French.
es la oración negativa. Ahora vamos con el verbo jugar. Play es uno de los verbos más famosos y populares. Dice, el ejemplo afirmativo, they play in the park. Y negativo, I don't play golf. El siguiente verbo, cook, que es cocinar. Y tenemos el ejemplo allí, Mónica cooks every morning. Mónica es tercera persona en singular, por eso ahí a mí al verbo le coloqué la S. Luego tenemos sing, que es cantar. They sing beautifully. Ellos cantan de manera preciosa. Ellos cantan bella. Ellos cantan muy bello. Oración negativa. Josh doesn't sing very well. Siguiente verbo, ask, que es preguntar. Tenemos Carlos asks a lot. ¿Sí? Se le agrega ahí igual S porque el sujeto de esta oración es tercera persona de singular. La oración negativa, you don't ask anything. Siguiente verbo, work, que significa trabajar. Tenemos allí dos ejemplos, afirmativo y negativo. They work a lot, you don't work. Feel, sentir. Mary feels terrible. Como vemos ahí también al verbo se le agrega S porque el sujeto es tercera persona de singular. Siguiente, Mary doesn't feel very well. Think, pensar, y ahí tenemos el ejemplo, ¿sí? Dice que Calvin thinks about becoming a doctor when he grows up. Quiere decir, Calvin piensa en convertirse en un doctor cuando él crezca. Y la oración negativa, I don't think that's a good idea. Y por último tenemos el verbo call, que significa llamar, y tenemos un ejemplo allí con tercera persona de singular, que es ella. My sister calls the doctor. Luego dice, Steven doesn't call his parents at night. Y por último tenemos allí cómo hacer las preguntas. ¿Cómo hacer una pregunta? Ya que yo tengo allí una oración afirmativa, tenemos el ejemplo allí. Example, dice, you play soccer. Tenemos a un lado, en la parte superior, dos columnas. Una que dice do y otra que dice does. En los ejemplos que yo les voy a colocar para practicar, les voy a colocar la oración afirmativa y usted debe transformarla en pregunta. ¿Cómo la vamos a transformar en pregunta? Allí tenemos el ejemplo, dice, you play soccer. ¿Quién es el sujeto? You. Si ven en la parte superior, dice do, en la parte de arriba, en la parte de morado. Por eso yo coloqué la flecha que me indica directamente dónde está el do. Si se fijan, lo único que hice fue agregar ese auxiliar y dejé la oración exactamente igual y le agregué símbolo o signo de interrogación. Y ya tengo ahí automáticamente una pregunta, solamente agregando ese auxiliar. Entonces, en lugar de decir you play soccer, me pregunta do you play soccer? ¿Sí? El siguiente ejemplo dice Carol sings a song. Carol es ella. Ella es she, entonces me corresponde agregar el auxiliar does. Lo coloqué ahí en la última oración, dice does Carol sing. Pero porque ya no tiene ese. Porque aquí ya el auxiliar does me indica que está en tercera persona de singular, ¿sí? Y ya no debo agregarle la S porque ella el does lo tiene. Si se fijan, el does es el mismo do pero con ES. Sigue aplicando la misma regla que cuando es tercera persona de singular se le agrega ES. Entonces, la oración afirmativa era Carol sings a song. Y ahora la pregunta es, ¿does Carol sing a song? ¿Sí? Y ahí tienen como acotación, dice que si el verbo tiene una S o una ES, deben eliminarlo para convertirlo en una pregunta. Más adelante les voy a colocar un video, otro video explicándoles cómo seguir utilizando estos verbos en presente simple, de manera afirmativa, negativa y preguntas.